Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bien, pues vamos a iniciar. No, pues bienvenidos a la última sesión. Ya esta sesión, pues, tiene como finalidad, pues, ya dar las últimas indicaciones para poder cerrar el módulo, tanto el módulo como su periodo de receso. Recuerden que a partir del día lunes que viene, que es lunes 14 de julio, oficialmente estarán en receso, entonces para que descansen una semana, descansemos todos una semana. La evaluación oficial del módulo pues quedará hasta la siguiente semana, que sería la semana del 21, que inicia con el lunes 21 de julio. Entonces esa semana sería la semana de evaluación, porque la semana que viene es semana de receso para todos. Entonces, ahorita pues ya he recibido algunas actividades, he tratado de, creo que nada más he recibido 2 o 3. Entonces, ya he evaluado algunas. Entonces, trataré de evaluar quizá antes de que termine la semana, pero bueno, si no, esperen su calificación hasta la siguiente semana, que sería el 21 de julio, ¿de acuerdo? Ya para cerrar oficialmente el módulo, ya con las evaluaciones completas. Ya nada más, finalmente, pues faltaría la evaluación del proyecto integrador y del foro de integración. Todas sus demás actividades ya tendrían que estar evaluadas y también sus asistencias a estas sesiones virtuales. Entonces, cualquier situación, pues me la pueden comunicar. Y también, pues nos podemos comunicar a través de la plataforma, porque la plataforma va a seguir activa en, en el tiempo de receso. Entonces, bueno, cualquier situación, pues se pueden comunicar conmigo. Pero bueno, recuerden que también hay receso para los asesores, entonces, pues puede que tarde a lo mejor más tiempo en responder, ¿sale? Bueno, muy bien, entonces pues vamos a iniciar la sesión. Yo espero que ya al ser viernes pues ya tengan pues preguntas o dudas ya específicas de acuerdo al proyecto integrador. Espero que ya tengan avanzado, a lo mejor que ya hayan realizado su video, ya nada más están esperando algunas precisiones para poder subirlo. Entonces no pierdan de vista que pues el domingo se cierra la plataforma para cerrar oficialmente el módulo. Bueno, se cierra la oportunidad de subir las evidencias o sus actividades, en este caso el proyecto integrador. Entonces, pues ya no habrá oportunidad de corregir el link o de subirlo en caso de no haber subido su actividad. Entonces, bueno, el módulo se cierra de manera normal, como todos los módulos, el domingo, que es domingo 13 de julio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, doy inicio. Vamos a revisar algunas indicaciones que, bueno, serían las mismas que ya di. El proyecto integrador y el foro de integración. Ya avanzamos en ambos la sesión pasada, ya nada más hoy voy a dar algunos detalles más precisos, ¿no?, sobre el contenido de ambos, tanto del proyecto integrador como del foro de integración, para que ya podamos cerrar esta parte y ya cerremos el módulo. De información, pues es la misma que ya había yo comentado. Para los que no pudieron escucharla, pues es importante que revisen sus calificaciones, como ya lo comenté. Cualquier situación, pues comuníquese conmigo y podemos revisar o puedo aclarar alguna situación. Es importante que no olviden la autoevaluación, que también cierra el día domingo 13, para que no se les olvide responderla. Y recuerden, lo más importante es que no haya extensiones. Cualquier situación, ya sea con algún problema con el link, ya sea con porque no se entregó la actividad, porque se equivocaron de actividad, pues ya no habrá oportunidad de resolverlo. Entonces, pues estén atentos a lo que están subiendo, a la actividad que están subiendo, al link que están subiendo, para que ya no tengamos alguna situación ahí que ya no podamos resolver, porque ya es fin de semana y ya no hay mucho tiempo para poder resolverlo, ¿vale?
Muy bien, entonces, antier, el miércoles, ya habíamos comentado las características del proyecto integrador. Recuerden que es un video. El video, pues, tiene que tener un formato parecido a un reportaje, donde ustedes van a revisar o donde ustedes van a describir una problemática ambiental. Recuerden que esta problemática, pues, tiene que ser, producida directamente por el hombre o por las actividades humanas. Para que ustedes puedan proponer soluciones o alguna política, algún programa que esté relacionado con, pues, la regulación de estas acciones para poder disminuir esta problemática. Recuerden que es importante la duración de 4 o 5 minutos. Procuremos acotarnos a esa duración. Podemos pasarnos un poquito de tiempo, pero no de manera exagerada, simplemente pues para que les dé tiempo de cubrir toda la información que tendrían que integrar. Y bueno, procuren que sí el tiempo mínimo sea 4 minutos. Ya menos de 4 minutos, pues ya es muy poco tiempo, ya estaría indicando pues que no hay una investigación suficiente, por lo tanto se hizo tan poquito tiempo. Recuerden que pueden ocupar alguna herramienta de video, prefieran utilizar alguna herramienta que ya hayan utilizado anteriormente y que les haya funcionado bien para que no tengamos alguna problemática con esta situación de la parte técnica del video. Tienen que describir la información de manera verbal. Es importante porque pues esto me permite a mí verificar que ustedes están realizando su actividad y también deben de salir a cuadro. Entonces son las características, igualmente que en el video anterior de la actividad integradora 4, por ejemplo, pues les sugiero hacerlo en un lugar tranquilo donde no tengamos mucho ruido, mucho tráfico de personas, ¿no? Si no, el ruido puede interferir en lo que yo escuche y puede ser que pues no escuche yo la información completa. Entonces, procuren que sea un lugar tranquilo, no es mucho tiempo, máximo 5 minutos les va a llevar para poder realizar su video. Tampoco integren música. Me ocurrió en los videos anteriores de la actividad integradora 4. Sí se puede como acompañamiento integrar alguna, alguna música que esté diseñada especialmente para la generación de videos, porque bueno, es música especial que nada más es de fondo y se escucha moderadamente y permite escuchar la voz. Pero si escuchamos música normal, una canción normal de la que cualquiera que podamos escuchar, pues sí interfiere en poder escuchar lo que se está describiendo. Entonces procuren no ocupen música de preferencia, ningún fondo, que se escuche claramente la voz, porque lo que yo quiero escuchar es a ustedes, no es importante el fondo. Lo que es importante es lo que ustedes están diciendo. Y si no puedo escucharlo, pues no tengo manera de evaluarlo. Entonces cuiden muy bien en la parte del audio, que sea muy clara, que sea muy fácil de distinguir las secciones que ustedes van describiendo dentro de su video. Recuerden que primero se tienen que presentar. La presentación pues incluye sus datos. Esto me permite verificar la autoría del video. Entonces es importante mencionar sus datos personales. El título del reportaje, esto va a ser de acuerdo a la temática que ustedes van a abordar y el objetivo en donde ustedes van a responder, porque es importante la concientización de esos problemas ambientales. Van a describir también, todo esto ya es de parte de manera verbal. Recuerden que lo recomendable es que tengan un apoyo, como el apoyo que tengo yo ahorita en diapositivas. Siempre va a ser mucho mejor tener un apoyo porque yo puedo estar viendo, si no llego a escuchar alguna palabra o algún detalle, yo puedo estar viendo en escrito también lo que ustedes están describiendo. Entonces es más seguro hacerlo también de forma escrita. También pueden tener un apoyo visual. Entonces lo importante es tener un apoyo tanto para ustedes, para que ustedes se guíen y no se pierdan dentro de la información. Y al momento de evaluar, también su servidora tenga un apoyo en donde pueda verificar que toda la información efectivamente está dentro del video. Entonces van a describir el hecho que ocurre. Recuerden que la problemática tiene que ser lo más cercana a su contexto para que puedan explicarlo, para que puedan describirlo de manera más cercana. También tiene que ser una problemática producida por el hombre y tiene que ser una problemática que sea pues actual, o sea, que esté ocurriendo actualmente
o que, bueno, no haya pasado mucho tiempo en que haya sucedido. Van a describir el ecosistema y la biodiversidad, por lo tanto tienen que describir un problema muy específico para que puedan describir la zona en donde está ocurriendo la problemática. Si ustedes describen un problema muy global, muy general, como lo es, por ejemplo, ahorita que están viendo en los foros el calentamiento global o el cambio climático, estos son problemas muy generales porque nos están abordando pues todo el planeta. Entonces no podemos describir un problema de esos porque para describir el ecosistema pues tendríamos que describir toda la biosfera y nada más queremos describir una zona. Entonces ocupan problemas muy específicos. La contaminación del río tal, la deforestación del bosque tal, ¿no? La liberación de aguas tóxicas de tal empresa o de tal mina, no sé, algo muy específico para que puedan describir específicamente el ecosistema y la biodiversidad de esa zona. Van a mencionar el tiempo que lleva vigente el problema, que puede ser ya incluso años, ya dependiendo de la problemática que vamos a abordar. Van a describir los servicios ecosistémicos, ya los hemos abordado en otras actividades, y los procesos químicos que están involucrados. Recuerden que no necesariamente tienen que ser reacciones químicas como tal, pueden ser algunas sustancias que se encuentran en algunos de estos entornos como suelo, agua o aire, que son las que están provocando la problemática. ¿Sale? Y bueno, ya para terminar, van a describir algunas acciones económicas, ecológicas y sociales. Esto quiere decir que se están relacionadas con el desarrollo sustentable y van a describir algunas políticas. También ya en la sesión pasada, pues ya describimos que esas políticas no necesariamente tienen que ser internacionales o de una talla más, de una jurisdicción más amplia, ¿no? Puede ser algún plan de desarrollo, puede ser algún programa que pueda estar relacionada con la problemática. No tiene que ser a fuerza una política como tal. Si es que la encuentran, pues muy bien, pueden utilizarla. Y si no, pues puede ser un plan o un programa de abordaje de esa problemática. Al final, pues van a dar una reflexión. Hasta aquí todo esto es de manera verbal. En esta actividad no van a integrar ninguna conclusión de manera escrita o ningún elemento de manera escrito en el documento Word. El documento Word solamente es el vehículo donde van a entregar el link de su video y con esto pues yo ya revisar el link completo, el link del video completo ya con todo el contenido. Entonces todo el contenido que describimos hasta ahora tiene que estar en el video, es descrito de manera verbal. Si no hay descripción verbal, pues no hay manera de poder evaluarlo, porque pues no estarían explicando la información. Ya para entregar, pues van a entregar un documento Word con el link del video. Es muy importante verificar los permisos para que no tengamos ningún problema. También es importante verificar la manera correcta de compartirlo desde la herramienta, desde donde ustedes la vayan a, a crear o a almacenar, porque puede ser desde Drive, ¿no? Entonces tiene que ser una liga de acuerdo a la herramienta que van a utilizar. Cuiden mucho que el link no sea un archivo de su PC. Recuerden que hay veces que se puede copiar como un archivo del equipo y pues solamente esos documentos se pueden ver solamente en el equipo. Entonces es importante verificar que es un link que se puede ver, que puede ver otro usuario. Y muy importante las citas y referencias. Ya lo comentamos muchas veces en todas las sesiones a lo largo de todo el módulo. Todavía sigue habiendo casos en donde se entregan actividades sin referencias o las referencias no tienen las características indicadas por el manual. Recuerden que es importante revisar el manual. Siempre todas sus actividades deben de tener referencias, además de que deben de tener la estructura indicada por el manual. Lo más importante es que deben de existir referencias. Cuando no tienen la estructura indicada por el manual, bueno, hay una penalización en la evaluación, pero no impacta de manera tan importante o tan grave en la evaluación. Entonces siempre tenemos que tener una referencias de los datos de los recursos que están utilizando para realizar su actividad y sobre todo en el proyecto integrador. Consideremos que es un proyecto más
de más contenido. El contenido es más amplio por los temas, eh, el contenido que se está incluyendo. Entonces, al ser un contenido más amplio, pues se entiende que vamos a hacer el uso de más fuentes y de referencias bibliográficas. Entonces, vamos a tener que referenciarlas dentro del documento. Entonces, es importante la referenciación, por favor, sobre todo en el proyecto integrador por la ponderación que tiene esto dentro de la evaluación. De todos los puntos que van a abordar de su video, considero que todos los elementos pues han sido revisados en sesiones anteriores. Ya revisamos las acciones, ya revisamos las políticas ambientales, también ya revisamos los servicios ecosistémicos, ya revisamos también qué es el ecosistema, qué es la biodiversidad. Entonces, como ven, es un proyecto que es muy integrador. Sí se están considerando muchos elementos que se han estado considerando desde el principio del módulo. Los únicos elementos que me parece que no hemos revisado porque no hemos tenido necesidad por las actividades anteriores pues son estas reacciones químicas que precisamente le solicitan para poder entender cómo cómo interviene esta parte química dentro de los ecosistemas y estarían generando estos procesos de contaminación, ¿no? O de repercusión en el entorno y modificación del ecosistema. Entonces, eso es lo que vamos a plantear en esta sesión para que podamos conocer un poquito más de este proceso, de esos procesos químicos. Muy bien, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, entonces parte de estas transformaciones pues tiene que ver cómo estas sustancias que se liberan al entorno pues pueden interactuar con otros elementos que se encuentran de manera natural. Hay veces que en sí mismos estas sustancias que se liberan no son tan graves o no es tan grave la presencia de esta sustancia, pero cuando se interactúa con algún elemento natural como la humedad, como la temperatura o la radiación del sol, pues entonces tenemos algún cambio importante que es lo que genera pues finalmente esta problemática. Una de las reacciones más comunes es la famosa lluvia ácida, que también ya se manejó en otras actividades, como en la actividad integradora 2, donde hablaban sobre los convertidores catalíticos. Es una transformación química que se da pues por la interacción de las emisiones gaseosas en la atmósfera. Entonces, cuando nosotros tenemos emisiones gaseosas, ya sea por la industria, ya sea por la quema de combustibles, ya sea por el transporte o por muchas actividades humanas en donde se utiliza la combustión, se van a liberar gases de emisiones gaseosas que pueden ser como los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Entonces va a depender del tipo de combustible que se utilice, sobre todo si son combustibles fósiles. Al liberarse estas emisiones gaseosas, pues estas emisiones van a ser gases, por eso se llaman emisiones gaseosas, y van a ser liberadas a la atmósfera. Cuando se mezclan en la atmósfera, pues ustedes saben que la atmósfera es una mezcla de gases en diferentes proporciones, pero al llegar estos gases a la atmósfera, pues van a sufrir una alteración cuando se encuentran con algunos elementos dentro de esta atmósfera. Uno de ellos es la humedad, que está representada aquí como agua, que en realidad la humedad es presencia de agua. Ajá. Y la luz solar, que en realidad pues son radiaciones, ¿no? Sobre todo radiaciones pueden ser infrarrojas o la mayoría de las que llegan más cercanas son las radiaciones UV. Cuando estos óxidos de azufre o de nitrógeno están en contacto con esta radiación o con esta humedad, pues sufren transformaciones químicas. Como ustedes observan aquí, pues tenemos una serie de reacciones químicas. Esas reacciones químicas son esas transformaciones que permiten que originalmente esos gases que se habían formado se transformen y se conviertan a otros compuestos que bien pueden ser un poco más dañinos para el entorno, sobre todo por la manera en que se contactan con otros eh, elementos del entorno. Aquí arriba, cuando en la atmósfera, cuando tenemos esto, cuando estos gases tienen contacto con la humedad o con la radiación, nos van a producir algunos ácidos, como el ácido sulfídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, que son ácidos que son muy fuertes.
Son muy fuertes, como ya lo sabemos. Ustedes recuerdan que cuando se realizó la actividad integradora 1, conocimos el concepto de pH. Ustedes saben que el pH se utiliza para la medición de ácidos y de bases, y dependiendo del número en donde se encuentre nuestro pH, pues podemos determinar si es un ácido o una base. Y además, a partir de ese pH, pues también podemos determinar si es un ácido fuerte o un ácido débil. Recuerden que si los ácidos están muy abajo, es decir, entre 0 y 1, tienen un pH muy ácido, eso quiere decir que son muy ácidos, ¿no? Y al ser muy ácidos, pues quiere decir que son peligrosos, ¿no?, para el entorno, para nosotros mismos. Nuestros tejidos no pueden estar en contacto con estos ácidos porque los degradan. Pero al formarse estos ácidos dentro de la atmósfera, pues tenemos una gran cantidad de agua en la atmósfera. Imagínense las cantidades enormes de agua que hay en la atmósfera. Entonces, estos ácidos se diluyen o se disuelven en esa gran cantidad de agua, y cuando llueve o se precipitan, entonces es lo que forma la famosa lluvia ácida, ¿no? Entonces se acidifica precisamente por la presencia de esos ácidos que se formaron. Aunque el pH no es exageradamente bajo porque finalmente son grandes cantidades de agua, este sí se acidifica, es decir, disminuye su pH. La lluvia, al ser agua, pues tiene un pH pues generalmente neutro, muy cercano a la neutralidad, que es de aproximadamente de 7, pero al estar ya presentes estos ácidos, la acidifica y entonces el pH disminuye. Entonces se precipita la lluvia ácida y causa daños al entorno en donde se precipita. Si la precipitación es en un entorno natural como el que vemos aquí, pues estaría alterando la composición natural de los vegetales, sobre todo. Disminuye el grosor de las raíces, la calidad de las hojas, del follaje, de las ramas. Entonces debilita a los vegetales, e incluso pues dan menor eh, cantidad de frutos, si es que son árboles que dan flores o fruto. Si se precipita en alguna zona urbana, como son nuestras ciudades, entonces, aunque aparentemente pues no causa daño porque no tenemos muchas zonas naturales, pues sí afecta a las construcciones, afecta a la pintura, el recubrimiento de las casas, de los autos, afecta a los materiales de construcción, ¿no?, a los monumentos, a la piedra, al ladrillo, en general. Entonces, esta acidez empieza a corroer el material, aunque aparentemente a simple vista no lo podemos ver y no es un efecto instantáneo, pero sí a largo plazo, y al estarse repitiendo este ciclo de lluvias ácidas, entonces estaría perjudicando pues estos materiales. Aquí, aprovechando la imagen, vean, aquí tengo abajo una cita. Esto es una cita, ya lo habíamos platicado en alguna otra sesión. La cita se encuentra entre paréntesis. Tenemos el autor, ese es un autor institucional porque es una institución, no es una persona. Y tenemos la fecha. En este caso no hay fecha de publicación, entonces pues se indica que es sin fecha. Entonces, a los que vayan a usar imágenes, recuerden que ya también mostramos que hay imágenes que pueden usar libres si es que ustedes desean utilizarlas, y si van a utilizar imágenes de alguna página o de algo que sí tiene propietario, pues hay que indicar la cita. Esa sería una cita. Muy bien, estos contaminantes de los que hablamos se consideran contaminantes primarios, se liberan, se llaman así porque originalmente son los primeros que se producen, por eso se llaman primarios, porque son los que se desprenden originalmente de la actividad humana. Puede ser la actividad de transporte, puede ser la actividad industrial, puede ser todas las actividades que realizamos todos nosotros, como ya lo habíamos mencionado, desde usar la computadora, usar el celular, usar el auto, aprender el boiler. Todas nuestras actividades generan contaminantes. Estos contaminantes se llaman primarios, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno. Cuando se convierten, como en las reacciones que acabamos de comentar hace rato, hay varios tipos de reacciones, ya nos dan como resultado contaminantes secundarios. Se llaman secundarios porque pues ya se formaron después, o sea, se formaron después de un proceso de
conversión en donde hubo una reacción química, se formaron después, entonces se les denomina como secundarios. Y estos secundarios, aquí entran algunos de los ácidos que ya mencionamos, como el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y algunos otros como el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, el ozono o el trióxido de azufre, que pueden tener consecuencias más graves para la atmósfera. Igualmente vean esta imagen, igual tiene la cita, entonces es el autor institucional y tenemos el año del recurso, ¿de acuerdo? Muy bien, otra reacción que también es muy conocida y utilizada dentro de las actividades humanas es la combustión. La combustión pues es una reacción que va a generar energía. Generalmente esta energía pues la genera en forma de calor, como en el caso del uso de la estufa, el uso del boiler, el uso de un auto en el motor, se realiza una reacción de combustión. Entonces esta reacción de combustión pues se caracteriza porque genera grandes cantidades de energía. Esto nos permite pues darle una funcionalidad y es útil para la vida del hombre, ¿no? Entonces es una de las reacciones más comunes, pero pues va a tener las consecuencias respectivas a la liberación de gases, como lo son el dióxido de carbono y el vapor de agua, que son considerados como gases de efecto invernadero. Entonces, para que esta reacción de combustión ocurra, pues necesitamos un combustible que generalmente los que más utilizamos son los de origen fósil, como la gasolina o el gas. Esos combustibles, al estar en contacto con el oxígeno y tener un detonador, un detonante, ¿no?, que permita la combustión, entonces esto va a generar grandes cantidades de energía que pueden ser utilizadas de manera óptima, ¿no?, para algún proceso, pero también vamos a producir estos gases de efecto invernadero. En el caso de cualquiera de los gases, todos estos son gases. La mezcla de ellos, recuerden que forman el gas natural, van a generar todos energía, se observan dentro de las reacciones, en todas las reacciones se libera energía. Entonces, esa es la energía que nosotros vamos a aprovechar. Entonces, por eso les comento, es una de las reacciones más conocidas o más aplicadas en nuestro entorno. Vean como en todos los casos vamos a tener la presencia de oxígeno, porque para que se lleve a cabo el proceso de combustión necesitamos oxígeno, y vamos a tener dióxido de carbono y agua, pero el agua se libera de manera de vapor. Entonces, el agua también se va a considerar un gas en esa reacción, porque va a estar en forma de vapor, y se le va a considerar pues una emisión gaseosa, y estas, tanto el dióxido de carbono como el agua o el vapor de agua, son gases de efecto invernadero que ahorita seguramente en el foro Aprendiendo han podido ver o han compartido que son gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global. Entonces, también son una problemática, forman parte de esta problemática ambiental. Bien, voy a mostrarles un videíto para que vean cuál sería el efecto de la lluvia ácida, de un experimento muy sencillo en donde se hace un experimento casero, en donde podemos observar cuál es el efecto de la lluvia ácida en caso de que esté en contacto con ciertos materiales. Entonces voy a cambiar un poquito, permítanme. Entonces le voy a quitar tantito, le quité el sonido al video porque si no se vicia más el sonido. Yo les voy a ir describiendo lo que va haciendo para que podamos comprender lo que está haciendo. Entonces, este es el material, es un material muy sencillo, se puede conseguir en cualquier lugar. El primer vaso tiene vinagre blanco, el segundo vaso tiene agua y el tercer vaso tiene jugo de limón, ¿no?
De acuerdo a su ejercicio que hicieron, a su experimento que hicieron en su actividad integradora 1, ¿qué pH tienen el limón, el jugo de limón y el vinagre? ¿O qué tipo de sustancias son? ¿Ácidas o alcalinas? Ok, es un ácido. Ok, son ácidos. Ujú. Buenas tardes. Así es, son ácidos. Entonces, son ácidos débiles porque los ácidos se pueden dividir entre ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Ah? Así es, Israel, los dos son ácidos, de diferente naturaleza, pero son ácidos. Entonces, son ácidos débiles, por eso podemos comerlos, por eso podemos incluirlos en los alimentos, pero finalmente su pH es ácido. A diferencia del agua, que es la que está en medio, si ustedes recuerdan, el agua tiene un pH neutro. Es de las pocas sustancias que, pues prácticamente su pH, si es un agua pura, sin que haya estado en contacto con otro sustrato, así es, el pH de 7. Muy bien. Entonces, la lluvia de manera original, pues tendría que tener un pH como el agua natural, un pH neutro. Si nosotros, si esta lluvia tiene alguna alteración por precisamente la formación de la lluvia ácida, entonces puede ser que esta agua se acidifique y su pH disminuya. Al tener los tres líquidos, pues vamos a probar qué pasaría en el caso de algún material. Estos que están aquí son gises, son cualquier gis de estos que se usan de pizarrón. Estos gises pues están hechos de una sal de calcio, como todos los materiales de construcción que están hechos de sales algunos son mucho más duros, ¿no? Claramente, ¿no? A diferencia de un gis, pero finalmente son sales porque todo el suelo, todos los sustratos siempre está hecho, compuesto de sales. Entonces, estos gises pues están representando pues los materiales, ¿no? Materiales de construcción. Entonces, cuando cuando estos gises se ponen en contacto con los líquidos, entonces va a haber un efecto precisamente por el pH. Y entonces con este experimento, pues podemos representar lo que ocurriría si es muy recurrente la lluvia ácida. Entonces en el experimento, pues van a depositar los gises dentro de cada uno de los líquidos. Entonces ustedes van a ver cómo luego empieza alguna situación ahí de reacción. Vean en el caso del vinagre cómo hay una reacción mucho más rápida o se ve mejor porque está transparente. Esta es el agua, no pasa nada. Vean en el agua, no hay una reacción. Pero vean el limón cómo ya espumea y el vinagre cómo ya se ve todo turbio. Entonces, ese es el vinagre. Entonces, si podemos ver, ya no es transparente, ya está turbio por todo el material que se desprendió. Pueden ver que hay residuos aquí en abajo y puede haber sobrenadante aquí. Entonces ya todo está turbio por el desprendimiento del material del gis. Vean, acercando se ve más el material que se desprendió. Ese es el agua. Vean cómo con el agua no hay desprendimiento de material. Puede ser que si tiene en la superficie un poquito de residuo suelto, pues se va a soltar, pero no, el agua no va a desprender el material del gis. Y en el caso del jugo de limón, aquí pues se ve más turbio, es más difícil ver porque el color de por sí del jugo de limón no es, no deja ver, pero podemos ver el sobrenadante aquí arriba y podemos ver que también hay residuos aquí abajo del gis. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando el experimento? Pues que la acidez lo que hace es que degrada estas sales de las que están elaborados ciertos materiales de construcción y entonces estaría degradando, ¿no? En el caso de la lluvia ácida en las ciudades, pues tendríamos pérdida de degradación de estos materiales por la presencia de la lluvia ácida, ¿de acuerdo?
Entonces, esa lluvia ácida, pues, es un ejemplo de esas reacciones que se pueden estar llevando a cabo entre las problemáticas ambientales de acuerdo a lo que ustedes estén describiendo. Muy bien, voy a quitar esta pantalla y voy a cambiar. Y voy a regresar a mi presentación. Bueno, otra actividad importante dentro de esta semana es el foro de integración. Espero que ya tengan sus participaciones. Recuerden que a partir de hoy ya pueden generar su conclusión. Si no es así, bueno, pues terminando la sesión podrán ya dar por terminado para que ya estén libres de esa actividad, ¿no? Entonces, en el foro de integración, como ya lo comentamos, van a tener que aportar sus 5 aportaciones mínimas. La primera aportación, pues, incluye o implica explicar qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde el desarrollo sustentable. Ahí pues tenemos pues varias alternativas de acciones. También se pueden apoyar del documento sobre más de 100 consejos para el cuidado del medio ambiente, que ya se utilizó en la actividad integradora 5. Recuerden que la primera aportación tiene que contemplar la respuesta a las dos. O sea, aparentemente es una sola pregunta detonadora, pero pues tenemos que responder dos aspectos, que es el calentamiento global y cómo se atiende desde el desarrollo sostenible. La primera aportación es la respuesta a ambos planteamientos. En su segunda y tercera participación, procuren retroalimentar a dos de sus compañeros. La retroalimentación consiste en generar información valiosa, información nueva, información que siga aumentando el contenido dentro del foro, para que pueda ser considerado. Las aportaciones que no están integrando información nueva al foro no pueden ser consideradas como aportaciones. Esto es, por ejemplo, cuando comentan estoy de acuerdo contigo, o yo opino lo mismo, o me gusta mucho tu participación, o te felicito por tu aportación, o me gusta tu comentario. Entonces, estas son aportaciones que no está mal que lo hagan porque está bien que entre ustedes pues tengan una conversación, pero la conversación dentro del foro pues consiste precisamente sobre el planteamiento detonador. Entonces, todas las participaciones que tengamos pues tienen que ser referentes a ese centro, ¿no? De la conversación. Entonces, para que consideremos su evaluación dentro del foro, es importante que esas aportaciones estén integrando información. Esa sería la segunda y la tercera. Ahí ya llevarían 3 aportaciones. Yo espero que al menos al día de hoy ya tengan al menos esas 3 primeras. Recuerden que, bueno, las indicaciones del foro es ingresar desde el día lunes a viernes, por eso está pensado que participen, que tengan 5 aportaciones, pero bueno, si es difícil para ustedes por cualquier situación, pues pueden considerar el fin de semana, viernes, sábado y domingo para poder completar sus 5 aportaciones. Pero bueno, sí procuren que sea pues al menos la mitad de la semana que sea la que participen, porque ahorita vamos a ver en la rúbrica cómo impacta en la evaluación pues esta participación a lo largo de la semana. En su cuarta participación, revisen sus comentarios que ustedes han emitido. Puede ser que alguno de sus compañeros ya les haya replicado alguna de sus aportaciones. Entonces, si es así, pues lo que van a hacer es responder a alguien que les haya respondido a su aportación. Si no es así, no hay problema, no tienen que esperar a que alguien les escriba dentro de su comentario. Pueden ustedes retroalimentar a otro de sus compañeros. Lo importante aquí es que haya retroalimentación entre ustedes y se establezca un diálogo entre ustedes dentro del foro. Y bueno, pueden aportar a otro compañero y así estarían completando 3 retroalimentaciones. En la última aportación es importante que, ¿qué le hice? Déjenme ver qué le hice aquí.
En su última aportación van a realizar una conclusión. Ya la pueden generar desde hoy. Quien ya haya generado su conclusión, pues ya oficialmente ya tiene concluido el foro. Yo les sugiero que ya a partir de hoy pueden hacerlo sábado y domingo, finalmente, pero si ya tienen sus aportaciones previas, ya pueden realizarlo a partir de hoy y ya estarían libres de su actividad dentro del foro, ¿de acuerdo? El foro, pues como ustedes pueden ver, pues aborda una problemática relacionada con el foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo en esta semana habla sobre el cambio climático. Entonces, bueno, son dos temas que están muy, muy relacionados. Entonces, pues los invito a que si ya participaron en el foro de integración, pues también participen en el foro Aprendiendo. Aunque ahí no tenemos un límite o un mínimo de aportaciones, pero pues sí, los invito a generar aunque sea alguna aportación. En el caso de este foro que habla sobre el calentamiento global, pues habla sobre este fenómeno. El calentamiento global es un fenómeno que se instaura cuando hay absorción de energía solar, ¿no? Recuerden que estamos expuestos todo el tiempo a la energía del sol. Esta energía, pues de manera natural, tendría que volverse a liberar al exterior, pero pues por los fenómenos o por las actividades humanas, esta energía pues finalmente se queda atrapada dentro de la Tierra. Entonces, al quedarse atrapada, pues esto va a generar lo que conocemos como calentamiento global, que es el aumento de la temperatura. Por eso se llama calentamiento global. Tenemos un aumento anormal, o sea que no debería de ser de manera natural, pues por todas estas emisiones gaseosas que generamos todos en nuestras actividades comunes. Hay actividades que pueden parecer muy inofensivas, ¿no? Parece que pues nosotros al no tener una industria o al no generar grandes cantidades de algún producto, pues no estaríamos también produciendo este tipo de emisiones, pero actividades tan sencillas como, ya lo comentábamos alguna vez en alguna sesión, como utilizar nuestra computadora, ver la tele, utilizar el celular, el vestirnos, ¿no? Toda la ropa que usamos, el alimentarnos, ajá, todo eso está causando, produce emisiones gaseosas y estamos contribuyendo a lo que es este fenómeno del calentamiento global. Este calentamiento pues se da como inicio por el efecto invernadero, aunque el efecto invernadero, como ya algunos lo comentaron en el foro en el foro de integración, el efecto invernadero es un efecto natural porque de manera natural se da con la energía que llega desde el sol. Parte de esa energía se almacena, entonces ese efecto invernadero pues permite que la Tierra tenga una temperatura como la conocemos para poder generar vida. Sin embargo, cuando ya los fenómenos de almacenamiento de energía ya superan los límites permisibles, entonces eso genera el calentamiento global. Entonces el sol de manera natural pues va a generar radiación. Esa radiación pues va a estar en contacto tanto con la atmósfera como con la superficie terrestre. Y de manera natural, esta energía pues tiene que regresar al entorno, al espacio exterior, ¿no? Al estarse produciendo tantos gases de efecto invernadero en las actividades humanas, estos gases de efecto invernadero, como su nombre lo dice, por eso se llaman así, van a impedir que esa energía se escape. Entonces va a producir que esa energía se guarde dentro de la superficie terrestre y entonces tiene como consecuencia pues el aumento de la temperatura, lo que conocemos como calentamiento global. Este calentamiento global, al ser ya continuo, ya tenemos muchos, incluso ya siglos, ¿no? Desde que se inició la revolución industrial. Entonces ha habido un constante aumento en el calentamiento global, en la temperatura global. Y entonces esto ya causó pues lo que conocemos también como cambio climático. Entonces son fenómenos que están todos relacionados. Ajá, uno es consecuencia del otro. Entonces el calentamiento, al alterar todas las corrientes marinas, el clima y todas las condiciones normales terrestres,
pues esto ocasiona lo que conocemos como cambio climático, y este cambio climático, pues todas estas consecuencias que hemos visto ya cada vez se ven más frecuentes, ¿no? Las inundaciones, las sequías, este, los huracanes, los tornados, hay todos estos fenómenos naturales que se generan por ya precisamente el cambio climático debido al calentamiento global que inicialmente fue el primer punto y después se fue agravando, ¿no? Tenemos varios gases de efecto invernadero, los principales son los dos primeros, porque estos son los que se generan en todos los procesos de combustión, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Ya hemos hablado de ellos varias veces cuando hablamos de combustión, pero tenemos otros que también son muy importantes, que no se liberan en todas las actividades, sino ya en ciertas actividades de producción en actividades humanas, como el metano, el óxido nitroso, el ozono, los clorofluorocarbonados. Por ejemplo, los clorofluorocarbonados son gases que se liberan de nuestros aparatos, por ejemplo, de los refrigeradores, de los microondas, ¿no? Entonces, aparentemente, pues nosotros no los detectamos porque no son eh, evidentes, porque son gases, pero se están liberando todo el tiempo con el funcionamiento de estos aparatos. Ya actualmente, pues se busca que estos aparatos pues tengan alguna certificación o algunos que ya tienen sellos, que aseguran que su funcionamiento no genera este tipo de residuos. Pero bueno, finalmente la mayoría de los aparatos que utilizamos pues liberan algún tipo de estas emisiones gaseosas. Aquí tenemos las emisiones por sectores de actividad humana, que son las actividades que más liberarían estos gases. Por ejemplo, la generación, vean cómo los que más generan son la explotación maderera y la agrícola, la industria en general, todo tipo de industria alimentaria, industria textil, industria de plásticos, industria automotriz, o sea, cualquier tipo de industria, y la generación de energía eléctrica. Entre otras actividades, por ejemplo, la calefacción de inmuebles, otros ramos o sectores energéticos, y una buena parte también el tráfico de vehículos. Esta imagen es del 2002, entonces ya tiene muchos, muchos años. Entonces, claramente ahora ya se ha aumentado mucho más esa generación de gases. Vean, para un total de 54 gigotoneladas de dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que cuando utilizamos la herramienta de la huella de carbono, medíamos la cantidad de kilotoneladas de dióxido de carbono? Estas cantidades son tan grandes que se miden en gigotoneladas, ¿ah?, de dióxido de carbono anuales. Entonces, actualmente, claro que esa tasa ha aumentado muchísimo más. Ahorita, imagínense, sobre todo con el uso de inteligencia artificial, no sé si han escuchado que la inteligencia artificial utiliza muchísima agua, porque genera muchísima energía para poder hacer funcionar pues los servidores y todo esto que se utiliza para que funcione. Y entonces se generan grandes cantidades entonces la inteligencia artificial también está aumentando, y eso es algo que no se utilizaba en este año, en el 2012. Pero ahorita ya al estar siendo tan utilizada, entonces estamos generando una cantidad mucho mayor eh, de emisiones gaseosas. Ujú. Entonces de eso aborda su foro. Es una temática muy amplia, hay mucho de lo que podrían comentar, y es una temática muy interesante e importante de conocer. Entonces, pues los invito a eh, tener o intervenir las 5 participaciones mínimas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, gracias. Ya nada más por último, ya estamos por cerrar. Ok, gracias. Y bueno, se hace una rúbrica para el foro de integración. Recuerden que los foros también tienen una rúbrica, entonces es importante
que también conozcan los puntos para que se van a evaluar. Aquí en el criterio cognitivo, pues se van a evaluar pues las participaciones, como ya se los comenté, 5 aportaciones. En la primera, que respondan el planteamiento detonador. En la segunda, que hagan 2 retroalimentaciones a 2 de sus compañeros. En la cuarta, que repliquen algún comentario de alguno de sus compañeros dentro del foro. Y en la quinta, su conclusión. Recuerden que la conclusión es importante generarla a partir de hoy. Si ya fue generada antes, pues puede tener una pequeña penalización porque se genera a partir del día viernes. Y tienen sábado y domingo los que todavía no han podido realizarla. En el caso del criterio aptitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% las indicaciones, tanto en el orden de las aportaciones, que no tengamos faltas de ortografía, que estemos cumpliendo con la temática dentro del foro. Para el criterio comunicativo, pues se evalúa que sus aportaciones sean claras y coherentes, que utilicen la etiqueta. Aquí se nota más la etiqueta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de forma colaborativa, entonces es más evidente. Entonces, pues recuerden hacer uso de la etiqueta siempre. No tener faltas de ortografía, de sintaxis, de puntuación. Y hacer uso del manual de citas y referencias si es que la información ha sido tomada de una fuente. En los foros, bueno, en muchos foros yo entiendo que participan con los conocimientos que ya todos tenemos sobre alguna temática. Entonces sí es válido que participen con la información que ya conocen. Entonces ahí no sería necesario hacer una citación porque pues originalmente ustedes lo están redactando. Pero si comparten datos muy puntuales, por ejemplo, una cifra, un porcentaje, algo muy específico, pues sí debemos de estarlo respaldando con alguna referencia. Continuando con los criterios, tenemos el criterio colaborativo. El criterio colaborativo se observan solamente existen las rúbricas para los foros. No lo habíamos observado en otras rúbricas. Este criterio pues se incluye aquí porque el foro pues es una actividad meramente colaborativa porque todos están participando dentro de este, ¿no? Se evalúa que participen e ingresen durante toda la semana, por eso les comento que es importante hacerlo durante toda la semana, o al menos la mayor cantidad de veces que puedan hacerlo. Entonces procuren que todas sus aportaciones sean en diferentes días. Ahorita todavía tenemos pues hoy todavía cuenta, ¿no? Todavía nos da tiempo de hacer alguna aportación, viernes, sábado y domingo, para poder participar si es que no lo han concluido. Que interactúen con sus compañeros. Recuerden que la finalidad del foro pues es finalmente el trabajo colaborativo, entonces es importante la interacción y que promuevan el diálogo. Es lo que les comentaba de las intervenciones o de las retroalimentaciones. Las retroalimentaciones pues tienen que estar generando información para que esa información dé pie a que la conversación dentro del foro se pueda seguir nutriendo. Si nada más comentamos muy bien, te felicito o estoy de acuerdo, pues estos comentarios pues no se prestan para que continuemos con la conversación. Entonces es importante hacer más enriquecidas las aportaciones. Y como último punto dentro del foro, pues se evalúa el pensamiento crítico. Se evalúa que argumenten de manera correcta lo que es el calentamiento global y sus implicaciones, que reconozcan la importancia del desarrollo sostenible o sustentable en el tratamiento del calentamiento global y que identifiquen el impacto de las acciones dentro de su contexto. Entonces, bueno, esta es la rúbrica con la que evaluaré. A más tardar, como les comento, la evaluación quedará concluida en esta ocasión hasta la siguiente semana, que es el 21 de julio. Entonces recuerden que la siguiente semana es de receso, del 14 de julio al 20 de julio. Y la semana de inicio sería el 21 de julio. Entonces, la semana oficial para cerrar el módulo con las evaluaciones sería la del 21 de julio, para que a partir de esa semana estén pendientes de su evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, pues estarían tanto ustedes como nosotros los asesores de receso
por lo tanto, pues no habrá actividad en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que cuiden la parte de las entregas, que el proyecto integrador tenga las características indicadas y que se entregue el documento de manera correcta, con la liga correcta, para que no tengamos situaciones de que no se haya podido evaluar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? Muy bien. Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues eh, daríamos fin a esta sesión. Pues fue para mí un gusto poder colaborar con ustedes este módulo. Yo espero que tengamos un desenlace fin exitoso del módulo para todos. Procuren que así sea, ¿no? Entreguen con cuidado su actividad para que no tengamos alguna situación desafortunada, ¿no? Sí, de nada, pues fue un gusto trabajar con ustedes. Pues ojalá tengan mucho éxito en, en sus siguientes módulos, ya les falta poquito. Entonces, bueno, pues ojalá sea lo mejor posible para ustedes. Muchas gracias, Israel. ¿Qué me pregunta Pamela? Sí, es lo que comentaba. Hay semana de descanso. La semana que viene es semana de receso del 14 al 20. Y ya las actividades ya normales ya inician para todos, tanto para ustedes como para asesores, como para toda el área administrativa hasta el 21. ¿Sale? Entonces, del 14 al 20 no hay ninguna actividad de ningún tipo para ninguna figura. ¿Sale? Entonces, para que estén pendientes de su evaluación hasta el 21. Bueno, a partir de la semana del 21, que sería el lunes 21, martes 22, por ahí ya tendrían ya todos su evaluación completa. ¿Sale? Bueno, pues yo les agradezco que hayan asistido a esta última sesión. Y bueno, fue un gusto para mí poder colaborar con ustedes este módulo. Y bueno, pues les deseo mucho éxito y que tengan un feliz receso. Descansen para que regresen a su siguiente módulo. ¿De acuerdo? Pues buenas noches. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pamela. Igualmente. Buenas noches. Adiós.